es iniciar la grabación y darles la bienvenida a este historiando del mes de mayo, donde nos vamos a Turquía. Lupita, buenos días. El micro, porque acuérdate que los silencié a todos. Dale, ya, Ahora sí. ya. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas. Un favorzote, tengo bien poquita señal, no sé por qué, y entonces si me haces favor de compartir la pantalla, nada más lo Claro que que te sí. mandé, ¿Quieres que porfa. yo pase tu colaboración o Sí, tú? si quieres yo te voy diciendo, porfa, pero si la puedes poner tú, compartir pantalla, porque si yo comparto no se oye todo cortado, Claro que sí. Oye, ¿y de porfa. qué nos vas a Sí. hablar hoy? En lo Ah, que... bueno, sí, fíjense que yo, Turquía es un trauma que tengo, una frustración horrible, porque cuando cumplí 60, hace 6 años, eh, pues mi regalo fue invitar a mis hijos y hasta a mi nieta a un crucero entre Grecia y Turquía, y en ese momento las cosas estaban muy complicadas en Turquía, entonces en el crucero quitaron esa parte. Entonces, fecha entre pandemias y otras oportunidades que han salido de viaje, entonces es algo que tengo pendiente Turquía, y pues espero pronto poder hacerlo. Pero bueno, pero lo tengo súper preparado, sé exactamente lo que quiero ver, y sé que dentro de los destinos, digamos, los destinos que son los populares, no sé, Estambul, el mismo Ankara, ¿no? Ankara. Hay un destino que a mí me interesa muchísimo verlo, y es porque tiene pues el teatro romano mejor conservado en todo el mundo, ¿no? Este lugar se llama, me costó mucho trabajo aprendérmelo, Aspendos, ¿no? Dije como Aspen, y en doble, Aspendos. Y bueno, pues está en la península de Turquía, al sur de Ankara, y a 40 kilómetros de Antalya, ¿no? Es un lugar que pues yo pensé que era poca gente la que era, con la obsesión mía sobre las piedras, pero pues por lo visto recibe 400,000 personas al año, así es de que no es menor el interés que tiene la gente, pero es que vale muchísimo la pena. Entonces vamos a ver dentro de Aspendos, que además, ahorita vamos a ver, tenemos, pues en realidad está la polis, si no es solo el teatro, no es solo el acueducto, sino que hay restos de toda la ciudad, desde la época romana, y hay vestigios helenísticos griegos. Entonces pues es algo como muy interesante, y que espero que a ustedes se les antoje tanto como a mí, y tengamos la oportunidad de visitarlo todos. Entonces, si quieres, seguimos, San Esperanza. Bueno, como les decía, el plano está al revés, ¿sí? Digamos, volteado el norte hacia arriba, porque es como estamos viendo la foto. Hice que coincidiera con la foto, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver, pues, el estado actual del teatro, ¿no? Les voy a algo que aprendí un día que estaba tomando unas clasecillas en la Sapienza: la gran diferencia entre un anfiteatro y un teatro. El teatro es el semicírculo, ¿sí? Y es pues para presentaciones teatrales, tal cual. El anfiteatro es un poco más para actividades más espectaculares. Y bueno, el anfiteatro romano, el Coliseo romano no es un teatro, es un anfiteatro. Entonces esta diferencia pues es importante que nos la aprendamos y que la entendamos como tal, porque las funciones en general son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la ciudad de Aspendos. Pues como ven, todavía hay muchos vestigios, aparte del teatro que está en forma impecable. El acueducto, ahorita vamos a llevar al final lo del acueducto, no es, por alguna razón, sigue en la lista de espera para ser incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero es que Turquía tiene muchos bienes en cola. Y además, cuando tú quieres que te autoricen o que te incluyan un bien en la lista del Patrimonio Mundial, tienes que hacer unos expedientes terribles con gente especializada, y todo eso cuesta muchísimo dinero. Entonces, Turquía ha preferido darle importancia, o darle prioridad, no importancia, prioridad a otros bienes que quedan un poquito más cerca, que son más turísticos, que son de más fácil acceso.
y bueno, esto lo ha tenido relegado. Sin embargo, pues quien ya conoce las partes turísticas, siempre aspiramos a llegar a Aspendos, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, en este croquis, pueden ver lo que es pues la Acrópolis completa. Y vamos a hablar específicamente de dos de los componentes, que es el acueducto, que está aquí en la parte. Es un acueducto que viene de muy lejos de las montañas, ¿sí? Y surtía a toda la ciudad, y vamos a hablar del teatro, ¿no? Entonces aquí ven, si conocen algo de curvas de nivel, se puede notar que el teatro está en una parte baja y lo demás va subiendo. Y esto es justamente para aprovechar el desnivel, digamos, la pendiente, y que las gradas queden, digamos, solamente escarbando, ¿no? Pero están sustentadas, todo lo que es la gradería o la cavea queda sustentada dentro de la montaña, ¿no? Esto es, en general, es una manera de construir los teatros, siempre son junto a una colina, una montañita, para aprovechar, pues, que tenemos atrás todo el soporte. Tienen como esas grandes ciudades, bueno, un ágora donde estaban los grandes oradores, ¿no? La basílica, que no son nuestras basílicas, está el estadio acá del lado izquierdo, que todavía, perdón, del lado derecho, que todavía lo podemos ver aquí, todos los, digamos, el trazo, que lo podemos notar todavía. Vemos acá el gimnasio, ¿sí? La puerta norte, les comento que está volteado este plano, pero bueno, aquí tenemos la puerta norte, tenemos y tenía las 4 entradas a la ciudad, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de el sitio arqueológico como tal es muy importante, y bueno, es el lugar que tiene más monumentos sobrevivientes como conjunto, ¿no? Empieza en el siglo V antes de Cristo, ¿sí? Y su importancia se mantiene hasta que llega a Alejandro Magno en Asia Menor en el 334 después de Cristo. Perdón, es después de Cristo. Las excavaciones recientes nos están enseñando que tenemos vestigios nuevamente desde la Edad de Hierro. Y bueno, pues se construyó en el Gran Imperio Romano, en el segundo siglo del Imperio Romano, entre el 160 y el 180, ¿no? La que sigue, por favor. Pues esto es, ¿no? La verdad es que es magnífico, es impresionante que pues tantos siglos después lo sigamos teniendo, es decir, 18 siglos después seguimos con esta maravilla en este estado de conservación. Les decía que es el teatro mejor conservado en el mundo, y no solo unas partes, sino todo el conjunto, ¿no? Se ha respetado mucho la originalidad, la integridad, ¿sí? De manera que nos demos cuenta, se construyó bajo los cánones, al 70-80% bajo los cánones de la arquitectura clásica, con una galería. Ahorita vamos a ver las partes, con una galería en la parte superior, con un proenio, una escenografía al frente. Tenía una capacidad de hasta 8,000 personas. Digamos, imagínense que el auditorio le caben 10,000, ¿no? Y ahorita que acabamos de estar con Serrat, nos dimos cuenta de la cantidad de gente que cabe. Aquí cabía la misma, ¿no? Prácticamente la misma. Entonces, pues sí es un lugar magnífico. La que sigue, por favor. Les decía, los 8,500. Déjenme, si quieren nos pasamos a la que sigue y regresamos con esta para resumir. Bueno, quisiera aprovechar, bueno, como vamos a hablar específicamente de 2 inmuebles o 2 bienes, entonces les voy a platicar cómo se llaman las partes de un teatro romano para que las identifiquen cuando estén frente a ellos, ¿no? En Roma es muy fácil encontrar, ¿no? Están el Teatro de Marcelo, está el anfiteatro, pero si nos fijamos, encontramos caminando por las calles de Roma, por ejemplo, y en muchas otras ciudades romanas, se ven calles circulares, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? Allí hubo un teatro, ¿sí? Junto al lago Argentina, por ejemplo, hay una calle curva, ¿sí? Allí hubo un teatro. Entonces,
Es una manera de descubrir, caminando por las calles, lo que sucedió hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, es un teatro que tiene 100 metros de ancho, 22 metros de altura, es decir, es una manzana, ¿no? Es gigantesco, ¿no? Y las partes que lo componen básicamente son teatros griegos griegos y romanos tienen las mismas partes. Y bueno, el conjunto de las gradas, o el graderío, se conoce como cavea. ¿Sí? La parte de arriba, superior, esto es en base a los cánones de Vitruvio, el gran arquitecto tratadista, ¿sí? Se conoce como la galería, y era en realidad para los grandes personajes que querían estar a la sombra, o que podían estar a la sombra, viendo el espectáculo, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Quieres la que sigue o la anterior? No, la que sigue toda. Y después nos regresamos si quieres, por favor. ¿Sí? Dentro de la cavea, bueno, pues encontramos estas partes. Aquí les decía, está la galería, ¿sí? La cavea, tenemos 20 filas en la parte inferior, 21 filas en la parte superior. Este pasillo que divide las zonas sigue siendo como hasta la fecha, ¿sí? Las personas más importantes están en la parte inferior, de hecho se ve mucho más espacio entre grada y grada, estaban más cómodas, pero en la galería se hacía un poquito lo que sucede, algo es muy chistoso. Una vez estuve visitando el Estadio Olímpico de Seúl y me comentaron, espero que sí sea verdad, que en el palco del rector se toman decisiones importantísimas, ¿sí? Creo que así funcionaba la galería. Es decir, en el palco del rector, que si algún día tienen oportunidad de entrar, es maravilloso, tiene un grabado, un relieve de Diego Rivera en madera, y ahí el rector se para en la parte de hasta atrás, y los directores de las diferentes facultades o las personas, los patrocinadores, un Carlos Slim, se van acercando al rector y ahí se platican muchas cosas, y ahí en el estadio, en el palco del rector, se toman muchas decisiones, ¿no? Así pasaba con estos teatros. En la galería se veían más las cuestiones políticas, más que del espectáculo en sí, ¿no? Bueno, este pasillo que está, volviendo un poquito a la forma, este pasillo que está entre las dos secciones se llama diasoma. Las entradas a la parte inferior se llaman parados, ¿sí? Y pues las partes que hasta la fecha tenemos, la parte inferior de la cavea es la orquesta, porque ahí efectivamente se colocaba la orquesta. Y la que sigue, por favor. Pues esta es la escenografía, digamos, ¿no? Se llamaba Senae Pons, ¿sí? Y bueno, en este caso, en el caso del Teatro de Aspendos, es impresionante. Todavía podemos ver muchos de los frontones triangulares, frontones curvos, podemos ver estos bancos todavía, podemos ver las entradas. Había entradas directas de la parte, digamos, de la parte frontal, había entradas directas hacia la orquesta y hacia el graderío inferior, ¿sí? Y en la parte superior se ponía una cubierta de madera. Esto ahorita solo quedan lo que nosotros le llamamos las pechinas, es decir, los hoyos donde entraban las vigas, pero bueno, y se hacía toda la estructura, toda de madera, y con esto se lograba pues la acústica que se requería, ¿no? Entonces, ahora sí, si nos regresamos, por favor, Esperanza. Aquí está, ¿no? Bueno, ¿por qué se ha mantenido el Teatro de Aspendos? ¿Por qué tenemos esta conservación? Porque se ha usado de muchísimas formas, no únicamente de teatro. O actualmente hay funciones de música, hay funciones de teatro, sigue estando pues para lo que se construyó, ¿no? Pero por ejemplo, en el siglo XIII se utilizó como palacio. Entonces es un bien que se ha mantenido gracias a que siempre se ha utilizado. Entonces esto nos hace que tenga otra característica muy importante de por qué quererlo visitar. Nosotros tenemos
pues una estratigrafía, estratos, las capas, que se pueden ver claramente el paso de las civilizaciones en este monumento. Entonces, les decía, en el siglo XIII, pues se convierte en un palacio muy importante en el periodo Seljuk. Lo de las puertas ya se los había comentado, lo de la transcripción de... y bueno, el edificio del escenario tiene 2 pisos, tiene 5 puertas, los bancos y las columnas. Esto ya se los había comentado, nada más era como un resumen de lo que vimos gráficamente. Entonces, si quieres para adelante, por favor. Bueno, y vamos a pasar al otro bien que nos vamos a introducir y que es el gran acueducto. Este acueducto está también a punto de ser incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y está en la categoría, digamos, con la importancia de los otros dos grandes acueductos que sí están inscritos, uno en Francia y el otro en España, que bueno, creo que varios de nosotros tenemos el gusto de conocer, ¿no? Aquí lo importante es la tecnología hidráulica, ¿no? Como es un bien que viene muy lejos, de varios kilómetros fuera, entonces ellos hicieron no solo el acueducto que conocemos en un pues no sé, en un Segovia, ¿no? Que para salvar pues un hundimiento o una disparidad nos vamos hacia abajo. Aquí en este caso es al revés, nos fuimos hacia arriba, ¿sí? Con una construcción que le llamamos sifón. Entonces el agua viene muy fuerte con una presión muy importante, entonces hacen que el agua suba para que pierda presión y vuelva a bajar. Esto no es muy común, sí existe, pero no es muy común, pero esto es tecnología hidráulica del siglo I y II de esta era, ¿no? Es muy importante lo que podemos ver aquí, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Y bueno, características del acueducto. El acueducto tiene 25 metros de longitud. Hoy, en día, es el acueducto más largo. Solamente sobrevive en perfecto estado 1 kilómetro, pero sigue siendo el mayor, ¿sí? Las montañas las trae a 15 kilómetros, lo que les decía del sifón. Fue construido por Tiberius Claudius Italicus y en su momento costó 2 millones de denarios en el siglo II, ¿no? Y bueno, hay otros 2 acueductos a nivel mundial que están inscritos, el Pont du Gard, que está en Francia y que tiene 48 metros, y el de Segovia, de 28.5, y está considerado al mismo nivel, este acueducto de Aspendos. Sin embargo, no, les decía, no está inscrito porque el gobierno turco ha decidido darle prioridad a otras partes, a otros bienes, pero además porque no tiene la misma altura. Sin embargo, bueno, cumpliría con todas las características, está en la lista de espera y pues cuando decidan apoyarlo el gobierno, seguramente va a entrar. ¿El que sigue, por favor? Bueno, y lo que les decía, ¿no? No nos privemos de ir a Turquía en la medida de nuestras posibilidades, no nos privemos de ir a Aspendos, considérenlo dentro de sus viajes. Yo no lo tenía considerado, bueno, pero ahora todo el mundo me lo ha recomendado y creo que pues no podría dejarlo de hacer. Espero que ustedes estén lo mismo. Les decía que Turquía lo tiene como un bien. Tembleque tiene casi 40 metros, sí, es Tembleque con B, Tembleque. Sí, los protegidos, les decía, está considerado como sitio arqueológico de primer grado, es decir, dentro de los primeros, y en tercer grado como un sitio natural, por todo el contexto, ¿no? Y está pues, desde 1994 dentro de la ley turca, ¿sí? Existen solamente, hay solo 2 teatros que tienen la misma técnica y que se mantienen en pie. El Teatro de Orange, Francia, que sí está incluido, y el teatro en cuestión, ¿no? Entonces les decía, es muy importante que nos permite este teatro ver las diferentes culturas que han pasado a lo largo de la historia, ¿no? Las capas históricas o lo que le llamamos nosotros la estratigrafía, que se puede leer muy fácilmente en el monumento mismo, es decir, el documento es el monumento, y bueno, podemos ahí también entender cómo se han tolerado las diferentes culturas, ¿no? Y esto es algo muy importante, ¿no? Es decir, los bienes se conservan gracias a la tolerancia,
¿no? Los cristianos pudieron difundirse de la manera que lo hicieron gracias a la tolerancia de los romanos, que además los romanos en todas sus ciudades, por eso encontramos mezquitas, por eso, es decir, la tolerancia del imperio romano, ellos querían territorios, querían dinero, querían ingresos, ¿sí? A ellos realmente no les causaba mayor conflicto el que hubiera varias religiones, porque ellos mismos tenían varias religiones y varios dioses. Entonces, ellos en su imperio permitían que los ingleses tuvieran una religión, los franceses otra y todo esto, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante en un imperio de esa época, ¿no? Un imperio que respeta la cultura a la que llega. Evidentemente los imperios siempre son, pues, sojuzgadores, ¿no? Pero específicamente en cuestión del respeto a las culturas, creo que gracias a que los romanos tuvieron esa actitud, pues tenemos una vía florida que podemos encontrar también de todos los siglos y de todos los emperadores y de todos los gobiernos, y podemos encontrar pues el palacio bueno, el edificio de Vittorio Emanuele, ¿no? De Mussolini, ¿no? Encima de unas ruinas romanas, y podemos ver todo junto. Entonces esto Aspendos nos lo permite, ver todo lo que sucedió ahí en los monumentos, ¿no? Y bueno, otra cosa muy importante, y esto es para mis intereses personales, y es el sistema constructivo, o lo que nosotros como restauradores le llamamos las fábricas. Es muy chistoso porque, bueno, el sistema constructivo y los materiales le llamamos las fábricas. Cuando analizamos un edificio, hacemos análisis de fábricas, ¿sí? Y es raro encontrarnos en esa época un monumento que digamos que esté compuesto en una parte muy importante por ladrillos, ¿sí? Las técnicas constructivas de esa época se basaban básicamente en piedras unidas con mortero de cal y arena, ¿no? Como hasta la fecha se restaura. Sin embargo, aquí tenemos una presencia muy importante de ladrillo, que es muy poco presente en Asia Menor. Entonces, pues, nuevamente los invito a que conozcan Aspendos. Creo que es la última esperanza. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues sería todo por mi parte. Gracias, Lupita. Oye, qué interesante. Y sí, es verdad, está entero el teatro, entero. Así es. ¿Se utiliza? Sí, sí. Sí, hay funciones de teatro, hay funciones de música, de conciertos. Sí, se utiliza. Está increíble. Pues increíble. Muchísimas gracias y que vayas a verlo en persona. Te lo deseamos. Viviera está bien Turquía, ¿eh? Sí se puede uno viajar ahí. No hay tanto. Lo que pasa es que, bueno, pues sí hay que cuidarse por esos lares, pero seguramente tú podrás pronto ir allá porque te va a fascinar verlo en persona. ¿Alguien tiene por aquí alguna duda, alguna pregunta? Excelente la exhibición de Lupita, además 2 en 1. Yo no conocía estos acueductos que funcionaran, ¿no? De la manera inversa a como uno los tiene pensado que funcionan, entonces también está muy interesante. Y bueno, Tere, ¿cómo estás? Hola, bien, Tere, gracias. ¿cómo estás? Bienvenida de regreso a tu lugar, Esperanza, Gracias. otra vez. Oye, Lupita, impresionante Sí, tu Tere. teatro. Viendo el escenario, me recordé de la biblioteca de Éfeso. Tiene como ese parámetro de construcción de los lugarcitos. Y me hizo pensar si no habría sido un teatro esa biblioteca, porque al final es muy estrechita de fondo. Puede ser que sí, ¿eh? Yo creo que sí, y es lo que les digo, hay que tiene un espacio inmenso alrededor que no hay nada. Entonces, no sé, me hizo dudar si no habría sido también eso, una parte, como un escenario, porque sí hablaban de que era un escenario para puestas en escena, obviamente, Correcto. o sea, tal cual. Entonces, es lo único que, además de que impactante, sí me parece que me hizo la relación con esta biblioteca de Éfeso. Probablemente, pues, aunque también pudiera ser como el caso de este museo de Berlín que tiene el mercado ahorita no me acuerdo, pero que también es digamos, es una construcción así de varios pisos con puertas, con ventanas, y en realidad no es una escenografía, sí es un acceso, ¿no?
Entonces, pero te lo checo, tenés con mucho gusto. Claro que Muchas sí. gracias, Lupita. Padrísimo, ¿eh? Sí, y bueno, los invitaría a que cuando vayan caminando en todos lados, el otro día hice por ahí un recorrido en el barrio del Niño Jesús, en Coyoacán, ¿sí? Y caminando íbamos de la casa de Manuel Álvarez Bravo, el fotógrafo, hacia la casa de Iturbide, de Graciela Iturbide, fotógrafa también, ¿sí? Íbamos caminando, son 3 cuadritas, y solamente fijándose en el piso, nos damos cuenta el shitle en donde paró la lava, ¿no? Caminando, ¿no? Dicen, hasta aquí llegó la tierra, ¿no? Hasta aquí llegó la piedra, hasta aquí llegó la tierra. Y es solo de, digamos, ir disfrutando el lugar, ¿no? Y en esos 3 cuadritas, claro, vimos también el templo del Niño Jesús, pero bueno, pues ahí vivió García de León, un gran pintor, y digamos, en esta zona, ¿no? Y pues nos tardamos 3 horas y el grupo con el que iba, que era pues bueno, un grupo que ya tiene muy avisada la vista, pues íbamos descubriendo, ¿no? Íbamos descubriendo que, pues que hay una casa que la hicieron en lo que le escarbaron para hacer la ampliación del templo, por ejemplo, ¿no? Y el patio de esa casa, que es de un arquitecto Manuel Arroza, está en donde extrajeron las piedras para hacer la ampliación del templo. Entonces, lo que yo los invito es, fíjense mucho, fíjense por qué Plaza Navona tiene esa forma, ¿no? Pues es que era un estadio, ¿no? Es decir, Plaza Navona ahorita es una elipse, ¿no? Pero pues era un estadio. Entonces, por ahí había competencias, había carreras. Entonces, si aprendemos a leer los espacios, pues vamos a disfrutar mucho más los lugares. Eso los invitaría a que lo disfrutaran. Uh-huh. Oye, Lupita, bueno, Adriana ¿Sí? dice que conoció el acueducto de Pont du Gard. Qué construcciones tan increíbles. Sí, ¿verdad? Ese yo también lo conozco. Es impresionante, ¿no? La longitud de ese acueducto. Y Mónica Andreu, ¿con qué tipo de materiales está construido? Te pregunta. ¿Te referirás, Mónica, a qué? ¿Al teatro o al acueducto? Yo imagino que al teatro. Ambos. Bueno, no, el acueducto es solamente de piedra, pero el teatro sí tiene ladrillo, que les digo, siempre se maneja aquí que el ladrillo, en las construcciones de México la gente dice, no, es del siglo XX porque ya tiene ladrillo. Eso es muy falso, ¿sí? Es muy, muy falso. El ladrillo existe desde la época romana. Lo que sucede es que, bueno, aquí en México, digamos, la civilización prehispánica difícilmente usaba ladrillo. Nada más tenemos un sitio arqueológico con ladrillo, ¿no? Pero en Roma es muy, muy común. Si ustedes van a Villa Adriana, están se ven las cúpulas, los muros hechos de ladrillo, ¿sí? Entonces están hechos, tratando de contestar, están hechos con piedra cortada para armar sillares y consolidados entre uno y otro con morteros o cementos, ¿no? De cal arena. La gran aportación, digamos, en la Roma antigua es que la arena que se usaba era arena, y también sucede, por ejemplo, en Sicilia, ¿no? Son arenas volcánicas, ¿sí? Entonces eso hace que se conviertan en piedra, ¿no? Básicamente la cal que tiene todo un proceso del apagado de la cal, la arena, ¿sí? Y algún aglutinante, siempre llevan algún aglutinante, alguna resina, pues hasta cola de conejo, baba de nopal en las construcciones mexicanas, ¿no? Entonces eso hace que se logre, pues, construcciones que permanecen, ya llevamos, ¿qué? 18 siglos, ¿no? Lupita, pues muchísimas gracias. Todo el mundo está comentando que sí, hay que ser más observadores, pero también hay que tener un ojo como el tuyo para ir viendo y descubriendo esas cosas, ¿no? A ver si nos haces una guía ahí. Sí, es muy fácil. Por ejemplo, cuando vean calles chuecas, ¿sí? Digamos la casa de ustedes está en Vito Alessio, en Robles, ¿sí? Esa calle fue un río, ¿sí? Porque no es una calle recta, ¿sí? Es decir, está el río San Ángel, que son
bueno, ya no son ríos, pero se nota que fueron ríos. No, no, no. Si ustedes ven un mapa desde arriba, un plano, van a descubrir cuáles son ríos, cuáles eran los grandes caminos, cómo se comunicaban los pueblos, por ejemplo, los pueblos originarios de Tlalpan, de Coyoacán, hablando de aquí, solamente entendiendo por qué no están reticulados o ortogonales o en cuadrícula, digamos, las calles, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque nos dice cuando hay una traza, por ejemplo, unas trazas que se llaman de traza, de plato y traza, que son de pueblos originarios. Entonces, nada más con analizar un poquito las calles y los vericuetos y todo, dicen, esto es un pueblo originario, entonces, este es el pueblo de San Lucas, en Coyoacán, ¿no? Este es el pueblo de San Lucas, o este es el pueblo de Santa Úrsula, en Tlalpan, ¿sí? No son ciudades españolas, nos enseñan, nada más caminando y sintiendo las calles. Es increíble, en el centro de la ciudad, que fue, bueno, una población cuadriculada, la traza y todo esto, hay un callejón muy chiquito, ¿sí? Que se enseña que ahí había, y creo que se llama Callejón del Sapo, y nos enseña que ahí está entre, ¿qué será? Entre Victoria y Venustiano Carranza, por ahí, nos enseña que ahí había un pueblo de indios. Nada más revisando el plano y dándose cuenta de la callecita, del ancho de la calle, o que nosotros le llamamos la sección de la calle, lo vamos a leer. Entonces, es bien padre ir descubriendo de esa manera las ciudades. Lupita, y por último, que dice Sí. Adriana, te pregunta que qué es la cola de conejo en construcción. La cola de conejo es, es un aglutinante, ¿sí? Que sí, se saca de los huesos del conejo, ¿sí? Y es para hacer las mezclas se necesita, ahora ya se usan resinas, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros seguimos restaurando edificios antiguos con cal apagada, es decir, la cal que se pone en agua, es decir, las piedras de cal se ponen en agua y se dejan ahí a que reposen, y entonces, bueno, hay todo un proceso de combustión. Entonces usamos la cal apagada, la arena y la baba de nopal. Entonces, nosotros las pencas de nopal las limpiamos, las ponemos en agua, y la babita que suelta, ese es el aglutinante para hacer el mortero y restaurar como se construyó en su momento. No, está hay muchos aglutinantes. En cada región es diferente. Algunos lo hacen, pues nosotros con nopal, pero bueno, en otros lados lo harán con sábila, en otros lados, ¿no? En otros lados con grasas de otros animales, pero básicamente sí se requiere un aglutinante. Sí, con elementos naturales de cada región, ¿no? Oye, correcto. Sí. fascinante tu participación, Lupita. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a Guillermo, ¿les parece bien? Y si tienen alguna otra pregunta para Lupita que vaya saliendo mientras tanto, anótenla y al final se la podemos hacer. ¿Ya estás listo, Guillermo? Listísimo, buenos días. Hay mucha información, así que me voy a ir directito. Bueno, nosotros pudimos estar en Turquía en 2011, hace ya 11 años, y bueno, pudimos conocer una buena parte de la región del centro hacia el occidente, incluso en auto. Entonces vale muchísimo la pena, es uno de los países más diversos y hermosos. Sí, bueno, se puede visitar, hay gente que ha ido, pero bueno, no es tan favorables las condiciones como eran en otro tiempo. Ojalá pronto pueda ser mucho más fácil transitar por todo. Desde luego la parte oriente, la que está pegada a Irak y Siria y todo eso, pues hay una guerra terrible, campos de refugiados, no es muy recomendable por el momento, salvo que sean muy aventureros. Pero bueno, empezamos. De todos los países del mundo, seguramente Turquía es el que tiene la historia más compleja, de todos. Y la razón es muy simple, es su ubicación geográfica y su configuración. Al estar entre el Mar Negro y el Mediterráneo, al estar entre Asia y Europa, y al tener condiciones de ecosistemas muy diversos, por ahí ha pasado todo Dios, literalmente. Religiones, culturas, migraciones, imperios, pueblos. Ha sido una verdadera mezcolanza impresionante de culturas desde la prehistoria. La ciudad más antigua que se conoce, que es Çatalhöyük, está en Turquía. Es una ciudad que tiene
algo así como 7,000 años. Está también, esa no la pudimos conocer, pero está impresionantemente conservada para ser una ciudad prehistórica, muy prehistórica. Entonces, lo que no voy a hacer el día de hoy es contarles la historia de todo lo que ha ocurrido en el territorio que hoy conocemos como Turquía, porque ha sido imperio Hati, hitita, asirio, babilonio, griego, romano, turco, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a concentrar en los orígenes del moderno estado de Turquía y de dónde salió, porque si no, pues necesitaríamos 3 historiandos nomás para echarnos las partes de las presencias imperiales en este territorio. Entonces me voy a ir directamente a los turcos, propiamente dicho. Debo decirles que los turcos no son de Turquía, vienen de Turkmenistán en el Asia Central, y que mucho antes de que hubiera turcos en Anatolia, es decir, en el rectángulo que es la parte principal de la moderna República de Turquía, hubo muchísimos pueblos que ya tenían milenios ahí. De manera que lo que ves en Turquía es una mezcolanza genética muy interesante, porque hay pueblos de todo tipo. Pero bueno, a partir de cierto momento, la península de Anatolia y los litorales del Mar Negro y Mediterráneo y demás fueron conquistados por los turcos. ¿Y quiénes eran estos personajes? Pues muy bien. Les voy a pasar unas notitas que hice, que son 3 páginas muy sencillas para que no se hagan bolas con las fechas y todo esto. Pero bueno, hacia fines del siglo XIII, es decir, como en los talones de las invasiones mongolas que estaban asolando el oeste de Asia y Europa, a finales del siglo XIII, en el noroeste de Anatolia, es decir, no muy lejos de la actual Estambul, en la parte de tierra firme asiática, se fundó el Imperio Otomano, que no era un imperio todavía, se fundó el Estado Otomano por tribus de Asia Central. Y el fundador fue el jefe tribal turcomano, Osman I. Y por eso, por Osman, se llaman los otomanos. No es una definición étnica, sino política. Hubo otros turcos anteriores en Turquía, el imperio selyúcida, los selyuks, que también se llamaban así por su fundador. Pero digamos que los orígenes de la moderna Turquía salen del siglo XIII, los 1200 y tantos, por Osman I. Y se fueron expandiendo militarmente poco a poco por toda Anatolia, que es el cuerpo central de lo que conocemos hoy como Turquía. En 1354, por primera vez, los ejércitos otomanos entraron a Europa y conquistaron los Balcanes. Y aquí se consolidaron como un centro de interacción por 6 siglos. Durante 6 largos siglos, Turquía, o el Imperio Otomano más propiamente, fue el centro del mundo en términos de intercambio de ideas, de productos, de mercancías, de ejércitos, de gente y demás. El siguiente gran hito en la historia turca, pues es en 1453, cuando Mehmed II conquista Constantinopla, ¿no? Era la joya de la corona, significó el fin del Imperio Romano de Oriente, que hoy conocemos como bizantino, y a partir de ahí, de 1453, con el control de esta poderosísima y riquísima ciudad que controlaba además los estrechos que comunican el Mar Negro con el Mediterráneo, pues se hizo la primera potencia en el mundo mediterráneo, europeo y asiático. Simple y sencillamente tener control de esos estrechos es lo que hace tan codiciado el Bósforo, y mucho tiene que ver la invasión de Ucrania con las salidas por el Mar Negro hacia el Mediterráneo, ¿no? Sigue siendo todavía, tristemente, un foco de interés geoestratégico, porque da poder, control y recursos, ¿no? Podríamos pensar que esa situación geoestratégica es una bendición, pero es una bendición envenenada, porque precisamente estos territorios tan importantes provocan que todos los imperios los quieran conquistar, y eso pues es causa de guerras permanentes. A partir del siglo XVI, entonces, hay una gran expansión. Selim I conquista el imperio mameluco en Egipto. Los mamluks eran unos ex esclavos que se habían rebelado contra sus
amos musulmanes y habían puesto su propio imperio en Egipto. Y en el paquete del imperio se incluía Siria y el Hijaz, o sea, la parte de Arabia, de la hoy Arabia Saudita, que da al Mar Rojo, donde está Medina, la Meca y todo lo demás, ¿no? Entonces era importantísimo para el sultán poder tener control de los lugares sagrados del Islam. Y en 1529, Suleimán el Magnífico incluso llegó a las puertas de Viena, ¿no? Estuvieron a punto de conquistar Viena. Si lo hubieran logrado, pues Viena sería una ciudad medio turca el día de hoy, ¿no? No lo lograron, pero sin embargo, toda esta es una época de gran prosperidad y crecimiento. De manera que durante los siglos XVII y buena parte del XVIII, el Imperio Otomano era la gran potencia de su mundo. Si ustedes se van a recordar que a finales del siglo XVI, nuestro conocido Miguel de Cervantes peleó en la batalla de Lepanto, que era una de muchas guerras que hubo entre venecianos, españoles, franceses, genoveses y demás, para poder controlar el Mediterráneo y quitárselo a los musulmanes otomanos, que controlaban Rodas, Chipre, Creta, Malta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó en el siglo XVIII? ¿Por qué comienza la decadencia del Imperio Otomano? Bueno, pues es muy sencillo. Durante estos siglos, la Ilustración, la Edad de la Razón, Europa comenzó a hacer impresionantes avances científicos, humanísticos, filosóficos y demás, que tuvieron su eco en la tecnología militar. Entonces, a partir del siglo XVIII, Turquía, como le suele pasar a muchos pueblos prósperos, pues se va asentando, se va haciendo conservadoras, va perdiendo el poder de innovación, va perdiendo los estímulos para el crecimiento, se vuelven acomodaticios, y las potencias que van en ascenso pues van haciendo enormes progresos frente a ellos. 1683 marca el último intento en Viena, el último intento que fue rescatado. Perdón, hay un ruido por ahí. El último intento en el que los austriacos fueron rescatados por Polonia y Suecia. Y aquí es el momento de mayor expansión de los otomanos. Tienen los Balcanes, Anatolia, el Mar Negro, tierras árabes, desde las fronteras de Marruecos hasta Irak. Imagínense la enorme extensión que era eso. Pero entonces, como les decía, pues fueron rebasados por el dinamismo europeo. A partir de 1699, que puede ser considerado pues el punto máximo de su expansión, a partir de ahí tienen puras derrotas militares. Prácticamente no vuelven a ganar una sola guerra. De hecho, de 1699 hasta la Primera Guerra Mundial, perdieron 7 guerras con Rusia. Perdieron también mucho territorio con el Imperio Austrohúngaro, con los Habsburgos, y sus fronteras vinieron en retroceso. A principios del siglo XIX siguieron las derrotas ante los nacionalismos balcánicos. Grecia se independizó en 1829, y a finales de ese siglo llega el emperador. Me voy a detener un poquito más en esta época porque ya es el fundamento de la República de Turquía. Entre 1876 y 1909 llega Abdul Hamid II, que es un reformista y luego absolutista. ¿Puedo compartir mi pantalla, Esperanza? Claro, te voy a hacer anfitrión en este momento. Gracias. Listo. Vale, ok. Para que sirvan un poquito de guía, pero no se me hagan bolas porque voy a manejar varias fechas, ¿no? Estamos aquí, donde estoy marcando. Bueno, aquí empieza todo este proceso de derrumbe del imperio, ¿no? Abdul Hamid fue 1876-1909, es un hombre que empieza con una constitución que hace monarquía parlamentaria y da libertades políticas, pero rápido se desencanta, se desespera y quita todo, quita la constitución, quita el parlamento, se vuelve un rey absoluto, pero es el último emperador en ejercer el poder real. Si ustedes ven estas fechas que siguen aquí, en 1878 se independizan Rumania, Serbia, Montenegro, se tiene que otorgar autonomía a Bosnia y a Bulgaria. En 1878 se pierde una buena parte del Cáucaso ante Rusia y luego se van Egipto, Chipre, Túnez y se va desmembrando el territorio.
a partir de 1882 y hasta 1908 hay una integridad territorial preservada, pero con un régimen despótico prácticamente dictatorial, ¿no? A principios del siglo XX, y eso lo vamos a comentar cuando pasemos ahorita a la literatura, a principios del siglo XX lo que predomina en la sociedad turca es una sensación de decadencia, de tristeza, de apocalipsis, de deterioro urbano y de patrimonio y de deterioro emocional también, ¿no? Lo que había sido aquel enorme imperio tan pujante, tan poderoso, es un país enfermo. De hecho, al Imperio Otomano se referían en los círculos políticos europeos como el hombre enfermo de Europa, ¿no? Era como un lugar viejo y decadente. Y a partir de 1908 hasta 1913 hay una revolución y 3 guerras, muchas amenazas internas y externas. En 1908, en Macedonia, que todavía era parte del imperio, hay una revolución llamada la Revolución de los Jóvenes Turcos, de los cuales Enver, Selim y Talat fueron los 3 triunviros hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Eran 3 oficiales muy jóvenes que se levantaron en armas y exigían el regreso a la Constitución y una monarquía parlamentaria. Es en esta época, y márquenlo bien, que se empieza a crear la identidad nacional como una unidad. ¿Por qué? Porque como les decía, antes lo que había no era turcos, había otomanos. Todo el mundo era sirio, egipcio, árabe, griego, romano, lo que fuere, pero todos bajo el paraguas político otomano. Pero no existía esta identidad turca como tal. Es a partir de aquí, con la revolución nacionalista y liberal de los jóvenes turcos, que empieza a constituirse esta identidad. Pero también, al igual que los otros, el KUP, que era el Comité Unión y Progreso, el partido de los jóvenes turcos, enfrentan muchos problemas, ¿no? Hay inflación, hay huelgas y empieza la represión, y lo que había empezado como un régimen democrático y liberal se vuelve otra dictadura, ¿no? En 1908 se independiza Bulgaria, Austria-Hungría anexa Bosnia-Herzegovina, Creta se va con Grecia, hay una contrarrevolución en 1909, tiran al sultán, ponen a un sultán títere, y aquí empieza lo que en 1915 se va a convertir en un genocidio, que son los pogromos de armenios. Los armenios, que hoy tienen su propio estado, fueron los chivos expiatorios, muy parecido a como los judíos en Alemania unas décadas después. Eran cristianos, lo cual ya era un problema en un imperio musulmán, eran culpados de ser espías de Rusia, de ser antiotomanos, y desgraciadamente no tenían una concentración demográfica, sino que estaban dispersos por todos lados, o sea, eran débiles también como los judíos en Alemania. A partir de aquí surgen las organizaciones nacionalistas armenias. Hay también muchas tensiones con kurdos y empiezan otras guerras, ¿no? En 1911 Italia invade Libia, que es la última posesión que les quedaba en África del Norte, y en Libia ven guerra Enver, uno de los triunviros, y Ataturk, es decir, Mustafa Kemal, el fundador de la República Turca, que era todavía un oficial muy joven, y aquí empieza a empollarse un huevo de la serpiente que a la fecha padecemos. Es bien importante esto. Todos ellos, aunque eran laicos, ellos no profesaban realmente la religión musulmana, pero vieron al Islam como una poderosa fuerza unificadora del mundo islámico y empezaron a alentar las guerrillas y terroristas fanáticos para luchar contra sus enemigos, contra los enemigos de ellos. Lo que pasa es que cuando uno se pone de aprendiz de brujo y empieza a fomentar este tipo de guerrillas y grupos terroristas, pues luego se vuelven en contra de uno y se crea un problema pues que dura muchos años como a la fecha. En 1912 hay más guerra en los Balcanes y aquí empieza ya el final. Voy a ir más o menos rápido, pero no hacerlos muchas bolas. Hay 2 guerras en los Balcanes. Turquía es derrotada rapidísimo frente a Grecia, Serbia, Montenegro, Rumania, Bulgaria. Hay un golpe de Estado. En 1913 hay otra guerra. Todo va para atrás, ¿no? Perdón que utilicé una palabra medio fuerte aquí, pero para que no se me olvidara que el KUP, este partido único,
pues fueron unos idiotas, porque para bloquear las fuerzas centrífugas centralizan y turquifican todo, ¿no? Empiezan a imponer la enseñanza del turco a gentes que no hablaban turco, etcétera, etcétera. Y esto hace también, y esto es muy importante, que se fomente el resentimiento árabe. En junio de 1913 en París se lleva a cabo el primer Congreso Árabe y ahí empiezan todos estos problemas de nacionalismos y fanatismos que tenemos a la fecha. Un poco antes de la Primera Guerra Mundial, hay una breve época de optimismo y modernización. Por primera vez llegan a Turquía autos, tranvías, electricidad, aviones, pero también hay un rearmamento y Rusia y Grecia se ponen muy nerviosas. Y como Francia y Gran Bretaña estaban aliados con Rusia, pues el único aliado posible era Alemania. Y el Kaiser, que era otro tonto, Guillermo II, veía al Islam como un arma contra Gran Bretaña, porque en el Imperio Británico había 100 millones de musulmanes, la gran mayoría en lo que ahora son India y Pakistán, ¿no? Y entonces los alemanes se ponen a construir el ferrocarril Berlín-Bagdad como una muestra de buena voluntad y de ligas estratégicas, y entonces Turquía se va casando con Alemania, cosa que fue, pues, al final muy malo para ellos, ¿no? Y bueno, no me voy a detener a detalle en la Primera Guerra Mundial, pero lo que quiero señalar es que en 1915 hay ya de plano un genocidio brutal contra armenios, no solo contra armenios, también los asirios y los griegos fueron fuertemente exterminados. Hay una revuelta árabe, ustedes recuerdan a Lawrence de Arabia andaba levantando en armas a los futuros iraquíes, kuwaitíes, árabes, etcétera, etcétera, y se lanza la yihad global. Y esta yihad o guerra santa global, en ella los otomanos fracasan, pues porque los otomanos eran los opresores, y Gran Bretaña los convence con promesas de independencia que luego no cumplieron y se armó el reverendo desmadre que hay hoy en Medio Oriente con fronteras artificiales y estados disfuncionales, ¿no? El caso es que los otomanos junto con los alemanes pierden la guerra, se destruye, se acaba el sultanato y en 1923, entre 22 y 24, se crea la República de Turquía y Estambul deja de ser la capital, se mudan a Ankara una vez que echan a los extranjeros de Turquía. Y así nace en 1923 lo que hoy es Turquía, prácticamente con la misma configuración territorial. La era de Atatürk, que dura hasta 1900, perdón, aquí está mal, es hasta 1938. Hay una secularización, se clausuran los monasterios, se clausuran las escuelas de derviches, se reemplaza la ley islámica por un código civil basado en el de Suiza, curiosamente, se centraliza la educación y se prohíben el fez, este sombrerito como semicilíndrico que va en la cabeza, obviamente, y la ropa musulmana. Fíjese qué interesante. En 1934 se otorga la igualdad política y plenos derechos políticos a las mujeres en un país musulmán, cosa pues, inusitada. 20 años antes de que la mujer pudiera votar en México, ya hay voto para la mujer y derechos políticos plenos. Y se funda la Asociación de la Lengua Turca, que también es relevante para nuestro tema literario, porque quitan el alfabeto árabe, hasta 1930 y tantos, se seguía utilizando la escritura árabe en turco y se impone un nuevo alfabeto latino, el que usamos todos, y se cambian muchas cosas, ¿no? Cómo se llama la gente, los nombres, etcétera. Los turcos aprendieron la lección de la Primera Guerra Mundial, a diferencia de Alemania, y se mantienen neutrales en la Segunda Guerra Mundial. Son, de hecho, uno de los países fundadores de la ONU y empieza una democracia multipartidista que desgraciadamente en los 50 se meten en un problema de inflación, deuda, censura grave y comienza un ciclo muy terrible de golpes de Estado. Hay un golpe de Estado en 60, un nuevo golpe en 71, en 74 invaden Chipre, que todavía está llena de cascos azules de la ONU partiendo Chipre entre griegos y turcos.
y empiezan disturbios comunistas, nacionalistas, golpes militares un día sí y otro también, conflicto con los kurdos. Entre 1987 y 2002 hay una espantosa inestabilidad, un caos político muy importante, y en 2002 y hasta el presente, el Partido Justicia y Desarrollo, o AKP, toma el poder. Y Recep Tayyip Erdogan, que sigue siendo el presidente de Turquía, pues se impone y va echando para atrás las libertades. Turquía se ve muy afectada por la guerra en Siria y por la guerra en Ucrania, porque recibe muchos refugiados, aunque están en la OTAN, pues son un estorbo porque son una especie de caballo de Troya ahí dentro, pero son indispensables por su ubicación geoestratégica. Entonces, el último mensaje que les dejo de la historia es que Turquía, desde la prehistoria hasta la actualidad, ha estado en el centro de la historia, ¿no? Hoy, como antes, hoy más que nunca, Turquía es la manzana de la discordia de los imperios, la manzana de la discordia de las luchas religiosas, étnicas, culturales, etcétera. Y mientras siga estando ahí, pues así será, ¿no? Es un país fundamental para la estabilidad mundial, y por lo tanto, pues es una pena que el día de hoy padezcan una dictadura tan lamentable, puesto que Turquía había sido siempre el país más tolerante entre los países musulmanes, el país más secular, el país más abierto. Lupita nos lo decía, que hay una tradición ahí de tolerancia, y eso pues está lamentablemente en retroceso. En Estambul, por ejemplo, no en los pueblos chiquitos, pero en ciudades grandes como Estambul y Ankara, es muy chistoso que puedes ver grupos de chicas adolescentes donde unas llevan la cabeza cubierta y falda larga, otras van pues con minifaldas o con faldas más cortitas o con jeans. O sea, conviven o convivían por lo menos distintos estilos de vida, y había quien quería ser muy religioso y adoptar códigos de vestimenta, pues lo podía hacer. Quien quería ser más liberal lo podía hacer, insisto, sobre todo en las grandes ciudades. Y lo que tienes es una sociedad muy diversa, que desde luego, imagínense lo que cambia vivir en el lado europeo de Turquía, en el lado que fue griego en algún momento, con los que viven en la frontera con Irak, que son kurdos, que son asirios, que son pues de tradiciones milenarias muy diferentes a las que hay en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Hay los turcos de las islas, ¿no? De las islas que fueron griegas y que son griegos étnicamente en buena medida. Y luego están pues los otros que viven pegados a Georgia, a Armenia, etcétera. Y de toda esa enorme riqueza cultural y geográfica y demográfica, pues ha salido un arte impresionante, ¿no? Lupita nos ha platicado, pues nos puso ejemplos de arquitectura romana cuando los romanos conquistaron Anatolia, que todavía no se llamaba Turquía, pero también hay restos de muchas otras culturas. Yo elegí para presentarles solo trabajos turcos del siglo XX, y la razón es muy sencilla. Hasta el siglo XIX, que Turquía seguía siendo una nación muy en decadencia, no es que no haya obras literarias valiosas e importantes, pero digamos, empieza realmente a surgir la literatura que puede ser llamada turca, que puede ser llamada de la nación turca, realmente con la República. Y elegí 4 autores turcos que he leído para recomendarles algunas novelas y una crónica. El primero al que me quiero referir es Ahmet Hamdi Tanpınar. Tanpınar vivió de 1901 a 1962, es decir, le tocó pasar por la Revolución, la Primera Guerra Mundial, la desaparición del Imperio Otomano, todas las convulsiones terribles
de esta sociedad durante la primera mitad del siglo XX, y fue un hombre que logró sobrevivir más o menos intacto porque era relativamente poco politizado. Era un profesor de literatura e historia que pasó su vida en escuelas, en universidades, dando clases. Por supuesto, nos podríamos concentrar un poco más en su biografía, porque pues toda vida que pasa entre estas convulsiones históricas, pues se ve afectada, ¿no? Pero relativamente a Tampinar no le fue mal. Murió a los 61 años. Fue poeta y narrador. Y hay dos libros que yo he leído de él que les recomiendo enormemente. Hay una novelita muy breve, una novela corta de principios de los 40 que se llama Lluvia de Verano. Y Lluvia de Verano es una historia muy, muy melancólica, pero muy bonita, sobre un hombre que está solo en su casa, su mujer está de viaje, y un día ve a una extraña mujer contemplando su jardín. La ve varias veces y resulta que pues ella vivía ahí cuando era niña, ¿no? Y pasan un día, ella también es casada, y pasan un día en un paseo por el Bósforo, y no hay pues una relación sexual ni nada por el estilo, pero los dos están muy solos, se sienten muy solos, y ese día, y solo ese día, no vuelven a saber del otro, pasan un día maravilloso juntos por el Bósforo, ¿no? Y después se separan y esa es la historia. Es muy bonita, está narrada de una manera muy poética, muy, muy sencilla, los sentimientos de estas dos personas, y además tiene la ventaja de que nos va platicando qué lugares van visitando a las orillas del Bósforo en un barquito, se bajan, entran a un restaurante y tal, ¿no? Es una novela muy bonita, está en español, no es difícil de encontrarla, y bueno, les las recomiendo mucho. Y tiene una novela de 1949, una novela más larga, más compleja, más completa, digamos, que yo solo he podido encontrar en inglés. Supongo que habrá manera de buscarla en español, y si no, no tardarán mucho en traducirla, porque hay algunas editoriales interesadas en el trabajo de Tampinar. Esta se llama A Mind at Peace, o una mente serena, una mente que encuentra la paz. Y no les voy a detallar la trama porque es muy compleja, pero se desarrolla justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 1938-39, en una Turquía que está muy nerviosa porque no sabe cómo zafarse del conflicto. La presionan los alemanes, los presionan mucho, eran sus aliados, los presiona Rusia, Gran Bretaña, Francia, todo el mundo quiere que Turquía esté de su lado en la guerra, no porque el ejército turco sirviera para mucho, sino por el control de los estrechos del Mediterráneo, del Mar Negro, por las bases. Todavía en Turquía hay una base militar importantísima de los norteamericanos, de la OTAN, en Incirlik, en el sur de Turquía, es muy importante. Y entonces los personajes, que es un muchacho huérfano, enamorado de una chica separada, casada pero separada, pues tienen toda esta historia de su romance y con sus amigos y de discusiones políticas al respecto de si Turquía debe entrar o no en la Segunda Guerra Mundial. Esta novela es una guía de viajes por Estambul. Es la novela de Estambul, es una de estas novelas en las que la ciudad es tan protagonista como los personajes. Ellos caminan y caminan y caminan, este muchacho y su enamorada y su pues, amante, y conocen muchísimos lugares y nos van describiendo los distintos barrios de Estambul, todos alrededor del Bósforo, los barrios del lado europeo, Pera, Gálata, los barrios del lado asiático. Y entonces yo creo que es una novela ideal para leer por varias razones, porque literariamente es muy valiosa, pero además, si uno va a ir a Estambul, pues es una gran guía de viaje. Si uno ya fue a Estambul, pues es un gran recuerdo de tu viaje. Y si uno nunca va a poder ir a Estambul, pues es una manera de darse una vuelta
y conocer los rincones de Estambul. De la mano de estos dos personajes es una historia muy bonita, tiene cosas tristes, alegres, etcétera, y también se las recomiendo muchísimo la obra. Y lo que puedan encontrar de Tampinar es un escritor muy valioso. De hecho, es uno de los, no mentores, pero es una de las influencias de los escritores favoritos de Orhan Pamuk. Yo lo identifiqué porque en un libro Pamuk lo recomienda mucho. Bien, el segundo escritor del que les quiero hablar es Sabahattin Ali. Y Sabahattin Ali, como verán, murió muy joven. Vivió de 1907 a 1948. Sabahattin Ali es un ejemplo perfecto de lo que era el Imperio Otomano. Él nace en el sur de Bulgaria. Y aunque étnicamente eran turcos, pues él no vivía en lo que hoy es Turquía. Él se crió en Bulgaria, hijo de un funcionario del gobierno otomano, y bueno, ahí se cría rico, era un muchacho de familia de buena posición, y entre 1928 y 1930 se va a estudiar a Alemania y regresa como profesor de alemán. Ustedes van a ver, lean la literatura turca, que lean la estrechísima relación que hay entre Turquía y Alemania, que data de aquella alianza entre el Kaiser y Abdülhamid II, ¿no? A la fecha hay muchas personas de origen turco en Alemania, muchos ya nacidos en Alemania. En la selección de fútbol alemana hay 3 o 4 jugadores con apellidos turcos que ya son nacidos ahí, no son naturalizados, ¿no? Bueno, en la obra de Sabahattin Ali, que era profesor de alemán, está muy presente esta situación. Sabahattin Ali era un hombre muy rebelde, políticamente se rebeló mucho contra el gobierno de Atatürk, que era un gobierno pues ilustrado en cierto sentido, pero bastante autoritario y represor por otro lado. Sabahattin Ali pasó la vida arrestado, reprimido, silenciado. Tenía una revista que le clausuraban a cada rato, le confiscaban la prensa, etcétera. Sufre mucho, pasa mucho en la cárcel tiempo, y finalmente en 1948, tratando de cruzar a la frontera de la que ya era una Bulgaria independiente, es asesinado. Y fue asesinado en circunstancias no resueltas. Todo el mundo cree que lo mató pues el ejército tratando de impedir que huyera. Y bueno, la trágica vida de Sabahattin Ali termina así. Tiene 3 novelas, la última de las cuales es la más famosa, la publicó en 1943, y lamentablemente no he sido capaz de encontrarla en español. La encontré en Penguin, en inglés se llama Madonna in a Fur Coat, o Madonna en abrigo de pieles, que se refiere a una pintura. Tampoco me voy a extender demasiado con la trama, pero es una historia de amor muy bonita, muy triste, entre un chico turco que estudia en Alemania y una cantante y bailarina y pintora alemana. La historia se desarrolla en Berlín, pero constantemente está referida a la cultura turca. Es una novela excelente, es muy breve, son 160 páginas, pero realmente es una pequeña obra maestra de una literatura muy tersa, muy profunda, muy pausada, y que logra desarrollar en pocas páginas muchos temas. El tema del amor, desde luego, el tema de la soledad, el tema de la inadaptación social, el tema del exilio, el tema de la nostalgia, en fin, es otra novela extremadamente valiosa. Y si pueden encontrar alguna otra cosa de él, también vale la pena. Su obra fue breve porque vivió poco tiempo, ¿no? Entonces les recomiendo mucho Madonna in a Fur Coat para quien pueda leer en inglés cómodamente. No es una novela muy complicada de leerse, es breve y es muy, muy bonita. El tercer escritor que les quiero mencionar es Yashar Kemal, que sí vivió muchos años.
se murió no hace mucho, en 2015, había nacido en 1923, murió de 92 años Yashar Kemal. Y bueno, pues la vida de Yashar Kemal es muy, muy acontecida también. Él es un muchacho de la región de Osmaniye, que es el rinconcito sur este de Turquía, que está donde termina el mar Mediterráneo, ahora sí que arriba y a la derecha, muy cerquita de la frontera con Suiza. Es una provincia que está invadida de refugiados sirios ahorita. Es una provincia muy fértil y muy bonita, porque es una media luna de llanura fértil rodeada por los montes Taurus, entonces es un lugar privilegiado para la agricultura, la ganadería, el turismo, etcétera. Y él retrata en su obra este mundo, el mundo de lo que para los romanos y griegos era Cilicia, la provincia de Cilicia en este sureste turco pegado a Siria. Yashar Kemal fue un comunista no soviético, era prosoviético, pero después de la represión de la primavera de Praga en 68, él rompe con los soviets, sigue siendo socialista y también tuvo una vida de cárcel, represión, luego le ponían una estatua, luego lo metían a la cárcel, luego le hacían un homenaje, luego le prohibían los libros, en fin, un relajo político, un escritor muy politizado, y él fue activista pro-kurdo, aunque él no era de origen kurdo, él sí había crecido en esta provincia de Osmaniye, muy cerca de las regiones kurdas de Turquía, y era un defensor de los derechos de los kurdos, por lo cual fue arrestado y encarcelado muchas veces. Y este personaje tan polifacético, tan prolífico, escribió varias novelas, una buena cantidad, escribió poemas, escribió ensayos, escribió artículos, pero su novela más famosa por mucho es de 1955, sí está en español se llama El Halcón, y en inglés, que fue como yo la leí, se llama Mehmed My Hawk. Y Mehmed My Hawk es una historia de un muchacho, Mehmed, un chico muy, muy pobre de una aldea perdida en las faldas de los Montes Tauros, y es una historia de lucha contra la opresión, contra la injusticia, contra la violencia, y es la historia de un muchacho que termina teniendo que hacerse bandido y encabezar una banda de asaltantes en las montañas, porque además el señor feudal de su tierra le quiere quitar a su chica y meten a la chica a la cárcel y él quiere rescatar a su novia de la cárcel. Y entonces pasa muchas, muchas peripecias y aventuras en las montañas y hay mucha acción. Es una novela de acción, es una novela de buenos contra malos, es una novela que se inscribe claramente en la tradición de Robin Hood, de Chucho el Roto, de el ladrón que no es ladrón porque sea malo, sino porque la sociedad lo orilla a la clandestinidad, y es un ladrón que no viola mujeres, no asalta pobres, procura no matar, no secuestra, no hace cosas atroces, simplemente asalta a los ricos y defiende a los pobres. Y entonces, si quieren leer una novela de aventuras, con mucha acción, con mucha grilla, con muchas injusticias y muchas revanchas y amor del bueno, del que va y saca de la cárcel de caballo. Esta es una novela muy disfrutable, muy bonita, narrada en un estilo más convencional, ¿no? Menos modernista. Vale mucho la pena y además es una forma maravillosa de conocer una región de Turquía que es mucho más difícil que los turistas visitemos, ¿no? Aunque se puede, pues ahorita ahí sí sería un lugar muy complicado por la cercanía con Siria. Y por último, pues les dejo al premio Nobel turco Orhan Pamuk. Pamuk nació en 1952, es decir, está por cumplir 70 años, y es un escritor pues muy famoso. Obviamente el Nobel lo hace muy famoso. Pamuk, aunque no ha sido exactamente político, sí ha sido una figura pública que ha participado en muchos debates de la vida nacional turca.
es un liberal, es un hombre que está en contra de Erdogan y el partido AKP. Es un hombre que ha sido, pues, no tan reprimido como sus antecesores, que vivían en épocas más salvajes, pero sí es un hombre que participa mucho en las discusiones políticas de su país. Y de él también tiene una obra amplia, pero les quiero recomendar 3 novelas y unas memorias. Su primera novela, entre las que les recomiendo, es de 1994 y se llama La Nueva Vida, y es una novela muy buena, muy peculiar, muy peculiar. Es la historia de un muchacho que lee un misterioso libro que le cambia la vida y que lo lleva a perseguir en autobús. Es una novela sobre viajes en autobús, es muy chistoso. Este hombre viaja por todo Turquía, todo Turquía en autobús. Y hasta que encuentra a una chica que le gusta y ambos van en busca de un misterioso personaje que es de quien está enamorada la chica. Es una novela más bien triste, es una novela sobre las oportunidades perdidas en la vida, sobre cómo uno puede dejar todo por una quimera, por un ideal ilusorio, y es muy interesante y muy peculiar. De 1998 es quizá la novela más famosa de Pamuk, Mi nombre es Rojo, que es una novela maravillosa que se desarrolla en el siglo XVII y tiene que ver, es un thriller político policíaco. Rojo es el nombre en clave de uno de los implicados en el asesinato de un miniaturista. Es el mundo de los miniaturistas de la corte del sultán en Estambul. Es una novela que habla sobre arte, que es una novela policíaca, tiene romance, es una novela de un estilo modernista muy atractivo. Nos relata la vida de la corte, los eunucos y todo este mundo oscuro y salvaje de los miniaturistas y la influencia del arte occidental que empieza a filtrarse y a poner en duda los cánones estéticos y pictóricos de la cultura tradicional turca. Es una novela apasionante, con final misterioso, que no se debe spoilear, y bueno, muy recomendable. De 2002 es Nieve, que es una novela ubicada en la ciudad de Kars, en el mero noreste de Turquía, muy cerca de Georgia y Armenia. Es una novela oscura sobre un viejo romance, sobre un hombre que vuelve de Alemania a buscar a su novia de juventud en este pueblo. Y en este pueblo hay un grupo terrorista fanático islámico y cómo la exnovia de este hombre tiene que ver con el líder del grupo guerrillero y cómo él se enreda con todo este lío de la novia y los guerrilleros y la represión y la cárcel y demás. Es una novela oscura, maravillosa, también muy buena. Y por último, de 2003 está Las Memorias de Pamuk, que es una obra maestra, se llama Estambul, Ciudad y Recuerdos. Es una novela, no es una novela, perdón, es un libro de memorias sobre él, sobre su familia, sobre su vida, pero sobre la ciudad. Es otra guía indispensable para conocer Estambul, es un viaje por los 50, 60, 70 en esta ciudad que estaba en un pésimo momento, que estaba decadente, que estaba sucia, que estaba triste, que estaba oscura, y sin embargo, pues ahí estaban todos los esplendores arquitectónicos y urbanísticos acumulados siglo tras siglo tras siglo y cultura tras cultura en una ciudad pues desparramada alrededor de estrechos de mar, y también es un libro muy recomendable y muy hermoso que les recomiendo leer. Hasta aquí mis comentarios. Gracias. Espero no haberme extendido demasiado y no haberlas hecho bolas. Les voy a subir en el chat estas 3 hojitas como tumbaburros ahí de los principales hitos de la historia y para que tengan los nombres de los libros que les
estoy recomendando. Muchas gracias. Ay, gracias, Guillermo. No, es que la verdad, increíble que pudieras hacer la secuencia de un país con tantos cambios, tan fragmentado, con tantas, ¿no? Puentes en la historia en donde unos y otras culturas han trascendido para ser lo que soy. Y es cierto, es un país fascinante por la cantidad de contrastes que tiene, ¿no? Entonces, a ver, vamos a las preguntas. Mónica, qué bueno que estás aquí, ¿eh? Porque gracias a ti estamos haciendo el historiando en Turquía. ¿Hay escritoras turcas? ¿Sí? Sí hay escritoras turcas. Hay muchos escritores y escritoras turcas. No he leído a ninguna escritora turca, no porque tenga yo nada en contra de las escritoras turcas, sino porque los más famosos son estos. Y luego, no se crean, no siempre es fácil encontrar accesibles traducciones de libros de estas literaturas. Es más fácil al inglés porque no hay muchos traductores del turco al español. Y lógicamente, pues los editoriales y los traductores se concentran en los escritores más consagrados, porque son los que pueden tener más éxito. Sí debe haber alguna traducción. Les voy a mandar una lista de escritoras turcas, obviamente del siglo XX, del siglo XIX, es más difícil encontrar todavía, pero sí hay. Mira, ya nos está recomendando Aline Kenise Murad, o Murad, porque debe ser turco el apellido y francesa, ¿no? Turca. ¿Cuál es la de de parte de la princesa princesa muerta? muerta? Ajá, Exacto. así es. Perfecto. Bueno, a ver, ¿tienen alguna otra duda, pregunta, algún comentario que añadir a esta fantástica exposición de Guillermo? Es el momento. Creo que es muchísima información, ¿verdad? Muy interesante. La verdad es que sí, como siempre, Guillermo. Y además es realmente, este país es para estudiarlo por siempre. Nunca termina uno de conocerlo. Bueno, pues si no hay hasta ahora nada o están pensando en las preguntas, me puedo yo lanzar a mi entremés, que en este caso lo voy a dar al final, o sea que más bien es como postre, ¿no? Y lo que quiero darles el día de hoy es una muy corta visita a una casa que se presupone, porque todavía no se está confirmado como el lugar de la última morada de la Virgen María. No sé si alguien ha conocido, sabía que existe. Bueno, pues es un sitio que se visita, ¿no? Está ahí y les voy a compartir la pantalla. Primero déjenme reclamar mi anfitriona. Ahí está, listo. Y ahora sí puedo compartirles la pantalla. Es algo muy pequeño, pero creo que vale la pena porque forma parte también de esta personalidad turca, ¿no? Entre el misticismo, la leyenda, entre la fusión de épocas, de personajes y de civilizaciones. O sea, Turquía es una locura por donde se mire. Y creo que esto es muy simbólico. Lo que les voy a mostrar tiene mucho que ver con esto que estamos mostrándoles el día de hoy. Entonces, ahí les va. Sí, como siempre, se los comparto después. Y es la casa. Espérenme, déjenme mejor ponerles el PDF en donde no se ven los márgenes, que es más cómodo para ustedes. Listo, pues acá está la Casa de la Virgen María, que es un santuario el día de hoy. Ajá. Digamos, la historia está en la intersección entre el misticismo y una leyenda, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, fue descubierta, y se los pongo entre comillas, en el año de 1812 por la hermana Ana Caterina Emmerich. Era alemana, ella nació y murió en Alemania, y esta hermana nunca, jamás había visitado Turquía, no tenía ni idea, pero un día, al amanecer, dice, soñé, pero fue algo muy extraño. En realidad lo que tuve fueron visiones. Ajá. Y en esas visiones la hermana decía que se le aparecieron San Juan y la Virgen María, que
iban rumbo a Turquía, viajando desde Jerusalén hasta Turquía. En esas visiones ella fue capaz de describir el lugar exacto donde está esta casa y todos esos lugares, toda esta información que ella dijo que fue recibiendo, la contó a Brentano, un escritor que documentó todo lo que esta hermana empezó a, digamos, dilucidar, ¿no? A decir, bueno, esto es lo que me ha llegado a través de las visiones y yo estoy segura, ella decía, que es verdad, que ahí fue el lugar en donde la Virgen María estuvo por última vez, o sea, vivió los últimos 9 años de su vida. Ella, bueno, la describe perfectamente como estaba, ¿no? El ábside, una chimenea, una pared alrededor, la construcción, todo tal cual. Después se encuentra en la casa y lo más interesante de toda la descripción es que dice que había un manantial exterior que iba a ser un lugar de peregrinaje para la humanidad porque sería un sitio en donde podría haber curaciones milagrosas. Entonces, ella lo deja todo dicho, muere en 1824, 12 años después de estas visiones, ¿no? Y bueno, la historia continúa porque toda esta información, como les digo, pues hay un escritor que la guarda. Además de toda la descripción del lugar exacto, donde estaba, cómo era, etcétera, etcétera, y del recorrido que Juan y María hicieron hasta este lugar, también la hermana dijo que la Virgen había muerto a la edad exacta de 64 años y que una vez fallecida había sido enterrada en una cueva muy cerca de esta construcción. Entonces, ahí queda como toda la historia. Y después, ¿qué sucede? Bueno, gracias al escritor que había recabado y guardado toda la información, empieza a haber cierta curiosidad y encuentran este lugar. Lo primero que encuentran en esta cueva cerca de la casa fue un ataúd. Y entonces dicen, bueno, como la hermana predijo que aquí falleció y fue enterrada la Virgen María, puede ser el ataúd de la misma Virgen. Lo abren, estaba vacío, pero dicen, bueno, lo que vamos a hacer aquí es la reconstrucción de una capilla. Aquí la pueden ver en la actualidad. Y bueno, eso es como que la primera cosa, ¿no? Que aparece. Después sucede que un Goujet, que es un clérigo un francés, lee otra vez las escrituras, los escritos de Brentano, y dice, me interesa, voy a ir más allá. Voy a buscar la casa tal cual se supone que quedó. Entonces, encuentra una que encaja con las descripciones de la hermana, y Goujet dice, bueno, voy a avisar a los obispos de París y de Roma. Avisa a la iglesia y no tiene la respuesta esperada, no lo apoyan, no hay más investigación. Eso queda, bueno, como veremos, ya tenían el ataúd y lo que pudo haber sido la sepultura y ya tenían como esta pequeña cueva que se convierte después en la capilla, ¿no? Pero todavía no estaba, ¿cómo les digo? Como bien desarrollado, no había interés por investigar, no tenían todavía una tesis sobre lo que pudo haber pasado y no habían considerado a las visiones de la hermana como pruebas fidedignas de lo que había sucedido. Hasta que llegan Henry Young y Eugène Pouly, también franceses, lazaristas, y muchos años más tarde dicen, ok, vamos a retomar esas primeras visiones, vamos a ir hacia este lugar y vamos a ver qué sucede. Y ahí sí entonces ya encuentran la casa, encuentran y obviamente, aunque no estaba destruida, sí tenía ya muchísimo deterioro, pero la reconstruyen para entender cómo es que pudo haber sido la casa en tiempos de la Virgen María. Desde 1892, cuando se hace ya todo este trabajo, estos dos franceses hacen de este sitio un sitio de peregrinaje y en 1897 ya consiguen restaurarla totalmente, ¿no? Y entonces también hay un albergue para los visitantes. ¿Cómo es que llegan bueno,
la Virgen María y Juan. Se supone, ¿no?, que María vivió por 3 años en Jerusalén, luego otros 3 en Bretaña, que es, digamos, la falda de los Montes Olivos, y al final ya tiene que partir de ahí, es perseguida, y Juan el Evangelista se la lleva lejos. Entonces, aquí les pongo un mapa donde se podría ver estos países por los que pasaron, ¿no?, hasta llegar a Turquía, y es ahí donde se instalan. Juan construye la casa para la Virgen, y aquí es este lugar, en la actualidad, es un parque natural, es una reserva natural. En ese momento, evidentemente, era un lugar seguro y un lugar pacífico para que la Virgen se quedara a vivir, y se supone que es ahí donde quedan los últimos 9 años de la vida de ella. Las partes, obviamente, más antiguas del edificio datan del siglo I. Esta comprobación sí pudo hacerse gracias a que se elaboraron estudios de la composición del carbón, y después, ya teniendo, ahora les voy a enseñar unas fotos, es una casa preciosa, teniendo ya la estructura principal y demás, eso lo echaron en siglos posteriores, lo que significa que era prácticamente nada, la que era una casa mínima que se fue construyendo con los siglos posteriores, pero donde habitó la Virgen María era apenas lo que hoy es considerado como el ofertorio y la parte de la capilla. Ajá. Entonces, por eso mismo, en la parte más importante de la casa, la capilla de la Pura María, y bueno, aquí la última vez que se le hizo una restauración fue en el año de 1950. Aquí la pueden ver abajo. Y aquí tenemos los muros de la parte fuera de la casa, son las ofrendas de los visitantes, ¿se fijan? Puede haber unos papeles enrollados, o hay también pañuelos blancos, en la mayoría, ¿no?, en donde se escriben oraciones, ofrendas, agradecimientos a la Virgen. Ahora bien, esta casa todavía no tiene el veredicto de autenticidad de la última casa de la Virgen María, porque la Iglesia considera que no hay pruebas concluyentes, pero la investigación continúa. Ajá, porque además de las visiones y de lo que pudo entenderse como unas pruebas de la hermana alemana que nunca había viajado hasta este lugar, también hay otras que fueron, digamos, sumándose en el camino, ¿verdad? Déjenme silenciar a Consuelo y también a Paulina. Listo, para que los demás puedan escuchar sin ruido de fondo. Y bueno, entonces, ¿qué sucede? Es un lugar de peregrinaje, por supuesto. Se decretó como un monumento a cristianos, apoyándose sobre todo en las visitas oficiales de Juan Pablo II, Benedicto y últimamente de Francisco. Entonces, está, como les digo, es un sitio hermosísimo que tiene que ver con la Iglesia Católica, pero también con la tradición turca, pero también, ¿no? Y ahora les voy a enseñar cómo es que fusionan estas dos. ¿Qué se puede ver? Bueno, en primer lugar, les digo, el sitio donde está la casa es una reserva natural muy, muy hermosa. Es un santuario ya, considerado así, tanto para musulmanes como para cristianos. La cuidan, la casa, los padres lazaristas. ¿Se acuerdan al principio que les dije que fueron los que realmente se tomaron en serio el trabajo para ir y para descubrirla y para, digamos, indagar un poco más en su historia? Bueno, pues desde entonces, desde el siglo XIX, los padres celebran misa todos los días dentro de su capilla. Y si ven la forma de la casa, tiene una forma de T, ajá, hecha enteramente de piedras, y lo único que tiene es una cocina al lado izquierdo y una habitación. Y la pequeña capilla, que fue lo que se tuvo que haber construido para albergar a la Virgen María. Fue lo primero. Es simple, es austera, ¿no? Es una belleza el altar con las velas encendidas todo el tiempo. Y en la parte de atrás de esta casa está el manantial. Sí se cree que tiene propiedades curativas, y de hecho, en el santuario
hay bastones y muletas, hay sillas de ruedas, también vi, que se dejan ahí como ofrenda por aquellos que dicen que fueron curados de sus enfermedades después de haber visitado el santuario, habiendo rezado, dejando una vela y después de mojarse en el manantial. Entonces, este es mi pequeño entremés del día de hoy. Creo que es un lugar que vale la pena considerar, porque uno piensa en Turquía y no piensa en estas cosas, pero es una vez más como sumarle a este sitio parte de la leyenda y parte del misterio que tiene Turquía y parte también de la fusión, ¿no? Les decía, fíjense, esto lo traje de ahí, es ¿no? total y absolutamente una fusión de religiones, tiene acá su ojo y tiene... Entonces dices, claro, y los mismos turcos, a pesar de que no profesen la religión católica, también toman este punto como un lugar de peregrinaje, de paz, de naturaleza, es un sitio precioso y tiene que ver pues con una historia inacabada, porque la iglesia todavía no da su último veredicto. Entonces, hasta aquí quedaríamos el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta respecto de lo mío, espero les haya gustado. Otra cosa más a la lista, se pueden ir al Teatro Romano, luego se van a la iglesia, luego se van a las librerías a comprar todas estas recomendaciones de Guillermo y luego se pasean por las calles, como dijo Lupita, a ver qué encuentran de cómo eran las ciudades anteriormente. Hasta aquí sería todo. Ahora sí es su tiempo, es el tiempo de ustedes para comentar, para reflexionar o si tienen algún comentario de los tres personajes que estuvimos hoy con ustedes. Tanto de Lupita, no sé si está, ay Lupita, estás, no sé si estaban, dije, igual estaban haciendo ya la obra y ya se fue. Está Lupita, sigue Guillermo y estoy yo aquí también para escucharlos. A ver. Es increíble lo de la revelación de la monja. Una vida, bueno, por supuesto, ¿no? Muy sufrida. A ver, Alejandro, te ha sido muy útil porque el próximo lunes te vas a Turquía. Oye, muy bien. Pues ya nos dirás. Ya nos dirás. ¿A dónde vas? ¿Dónde estás, Alejandro? A ver. Buen viaje. O ya se fue, no, espera, vamos a buscarlo. Hola, no, o sea, yo vivo en Querétaro. Oye, pero ¿te vas a Turquía a dónde? ¿A qué parte? Bueno, como decía Guillermo, es verdaderamente imposible poder planear un viaje, un único viaje a Turquía. Tuve que escoger nada más 3 áreas, estar en el área de Estambul, en el área de Esmirna y en el área de Capadocia. 21 días. Ah, muy bien. Y bueno, me sirvió mucho lo que él dijo porque para preparar mi viaje estoy leyendo simultáneamente 2 libros de Pamuk. Uno es el de Estambul, desde luego, y el otro una maravilla que se llama El Museo de la Imaginación, que es precioso porque además es un sitio que existe, o sea, construyó la novela Pamuk y entonces uno va al lugar y hay un stand, según entiendo, una exhibición de cada uno de los 83 capítulos que hace la novela. Es una historia de amor muy linda. Oye, pues muy buen viaje, Alejandro. ¿Te escuché Gracias. en casa Izmir? Sí, Izmir. Ah, Izmir. Yo les había puesto un comentario en el chat que vas a ver, es que vas a 3 puntos de Turquía radicalmente distintos, y no solamente por el paisaje que verás, sino también por la gente, por la forma de vida, por las costumbres. O sea, como que te va a romper ahí el esquema y en 3 distintas partes. ¡Qué padre! Ya nos cuentas cómo te fue. Bueno, pues alguien nunca que viajó a la casita de la Virgen y nunca le dijeron del manantial. ¡Qué mala onda! Porque sí, hay un manantial, está en la parte de atrás de la casa y digamos que es como digamos, ¿no? Es como lo más, el acento en el peregrinaje, si lo que buscas es ir ahí para solicitar un favor
Se venden las botellitas de agua. Sí, sí, o sea, yo cuando fui no había nadie. Era, yo dije, qué mala onda, ¿no? ¿Qué pasa? Que me encantó, no había nadie, porque fui en una época que no era turística, pero me imagino que ha de ser como Lourdes y como, ¿no? Fátima y como todos estos lugares de peregrinación aquí en Europa, que ya están como que muy comercializados. Pero bueno, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué te Hola, pareció? no, bueno, extraordinario, fabuloso. Bueno, primero los quiero felicitar a los tres. A ver si me sale lo siguiente. Ténganme paciencia, ¿ok? A ver si me sale. Historiando nun Türkiye hakkındaki bu ilginç bölümü için Esperanza, Guillermo ve Lupita. Ya çok teşekkürler. Ok, lo que les ya sabes que estoy estudiando turco y lo que les acabo de decir es muchas gracias a Esperanza, Guillermo y Lupita por este episodio de Historiando tan interesante sobre Turquía. Entonces, pues hablando de turco, tengo una pequeña duda. Se me ha hecho muy complicado investigar las raíces del turco. Digo, por ejemplo, cuando habla uno de español, francés, sabemos claramente que son lenguas romances, pero no sé si alguien de ustedes, o sea, tengo entendido que las raíces del turco se originan en las lenguas altaicas, que no sé en dónde se hablan las lenguas altaicas, y las lenguas oghuz, y que también tiene mucha influencia del árabe y del persa. Entonces, no sé si, digo, yo sé que esto es un proceso de investigación y también nos corresponde investigar sobre el tema, pero si Guillermo ha leído literatura turca y todo, no sé si él tenga alguna retroalimentación sobre esto. Mira, sí, Mónica, digo, sin meternos en especializaciones, las lenguas altaicas turcas vienen de los montes Altai, precisamente, que son unos montes que están muy al oriente y al sur de Rusia, muy cerca de China y muy cerca de todas estas repúblicas, Kirguistán, Kazajstán, Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán, que son los 5 estanes que están ahí. Europa está lleno de genes asiáticos y está lleno de genes centroasiáticos. Como bien dices, la gran mayoría de las lenguas que se hablan en Europa son indoeuropeas, que son originarias pues más bien de la zona justamente que hoy es Ucrania y el sur de Rusia, es decir, estas estepas gigantescas entre la cuenca del Danubio, el Mar Negro, el Mar Caspio, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí vienen la mayoría de las lenguas, incluido el persa, incluido el hindi, incluido pues muchísimas familias de lenguas indoeuropeas. Más al oriente, hacia Asia Central, es decir, pasando el Mar Caspio y hacia lo que es ya Mongolia, China y tal, y estas montañas aisladas, hay muchos pueblos y si tú lees historia antigua, etcétera, hay un proceso permanente de migración de estas tribus nómadas montadas, desde los mongoles de Genghis Khan y todos los demás, que fueron invadiendo Europa uno tras otro, tras otro, tras otro. O sea, es verdaderamente complejo tratar de seguirle el paso a todas estas tribus centroasiáticas que migraron hacia Europa. Por ejemplo, 2 idiomas europeos actuales que no son indoeuropeos, que son, se llaman finougáricos, son el finlandés y el magyar o húngaro, que son más parecidos entre sí que con el resto de las lenguas europeas. Estas son lenguas asiáticas de esa zona de los Urales, más bien, que llegaron a Europa y se asentaron ahí.
Entonces, el turco viene de todas estas lenguas efectivamente altaicas de las montañas que ahora son Rusia, pero no muy lejos del noroeste de China y demás. Y ese es el origen de todas esas lenguas. Están mucho más ligadas, Mónica, a las lenguas que se hablan en estos países como Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y demás. O sea, es una lengua asiática. Mucho de lo turco es artificial. Bueno, desde luego, por las influencias de los imperios, sí tiene mucha influencia del persa y del árabe. Así como el español tiene mucha influencia árabe, pues también ellos tienen mucha influencia y utilizaban el alfabeto árabe, la escritura árabe. Entonces, sí son lenguas de este origen asiático y desde luego que cuando ellos llegaron en el siglo XIII, o sea, ya había milenios de historia y se habían hablado muchas otras lenguas, el anatolio, el asirio, el griego, por los años que estuvieron dominados por el Imperio Bizantino, etcétera. Pero ese es más o menos el origen centroasiático. Sí, fíjate, les quería comentar, yo soy mitad mexicana, mitad sueca, hablo el sueco. Y el sueco tiene muchísimos sonidos muy parecidos, o sea, como las vocales, que el turco. Y luego, tratando de investigar un poquito, vi que efectivamente lo que tú estás diciendo sobre la cuestión del finlandés, que el turco, que tienen ahí unas raíces comunes, el finlandés con el turco. Bueno, el caso es que digamos que por este tipo de raíces y porque yo hablo el sueco, a mí se me facilita digamos, algunas pronunciaciones en el turco. Pero sí, está muy interesante esa parte de la liga con el finlandés. Así es. Muchas gracias, impresionante. Gracias a ti, Mónica. Bueno, pues nos vamos a ver el próximo último lunes. Ahora nos toca de junio. Todavía no sabemos, ¿verdad? ¿A dónde nos vamos, Guillermo, Lupita? Guillermo. Pues miren, una idea nada más. Nosotros nos vamos de viaje casi 2 semanas a Irlanda. Vamos a estar en el Bloomsday del centenario de Ulises de James Joyce. Entonces ahí les voy a mandar fotitos de Irlanda y tal. Y si quieren, podemos hacer algo sobre Irlanda distinto de lo de Joyce que ya hicimos. Ya le dedicamos una sesión a James Joyce, pero podemos ver, hay otros escritores y escritoras irlandeses, hay otros escritores que han tratado el tema de Irlanda, de Dublín. Me voy a leer mi librito de historia de Irlanda para llegar bien sharp. Y entonces, si les late, podemos hacer eso o lo podemos hacer en otra ocasión si hay otra idea. Nos late, ¿verdad que nos late? Nos late. Y además hay muchas escritoras irlandesas maravillosas, tanto contemporáneas como que han dejado huella en otras generaciones, entonces sería increíble. Y Sí. hay unas bibliotecas en Irlanda que te mueres, que también sería precioso darnos un paseo por ahí. Vamos, que tiene muchísimo. Y nos puede dar... pero no estás ahí, ¿verdad? De regreso. De regreso. Ya, porque si no, ya te iba a decir, pues te vas a un bar y ahí, aunque sean las 8:30 de la mañana, a la hora de México, pero tú ya estás de este lado, te tomas una cervecita que parece sopa caliente, y pues increíble, pero no, ya va a estar. Pero nos puedes hacer una cata de lo que pudiste tomar allá mientras tanto. Muy sí, bien. es una belleza, Irlanda. En un museo hay una Biblia en 6 idiomas. Ajá. Sí, hay bibliotecas y museos de libros en Irlanda que son una belleza. Entonces, ¿les parece bien que el último lunes de mes, es decir, el último lunes de junio, nos vayamos historiando a Irlanda? Además, la música, además, hay todo tiene, ¿no? Todo Sí, tiene ese país. hay que repartirnos ahí. Lupita ya nos mostró Trinity College y la universidad, eso vamos a ver qué otra cosita puede haber por ahí de arquitectura. Y pues tú proponnos luego qué quieres hacer sobre la parte de Irlanda que quieras tratar para ya dividirnos bien y entonces echarnos esa sesión irlandesa.
Buenísimo. Y ahí luego van pensando para otras que más, y así como Mónica, a la que le agradecemos mucho esta idea de Turquía que ha sido muy fructífera y que nos gustó mucho hacerla. Pues si alguien tiene otra idea para julio, para agosto, pues no nos lo esconda, déjenos saber para que lo hagamos, ¿no, Esperanza? Perfecto, claro. Ustedes díganos si nos vamos a... Pregunta, como yo me adhería historiando un poco tarde, pues yo no sé cuáles fueron los primeros, pero no sé si ya se fueron a Portugal. No. Portugal no. ¿Vamos a Portugal? Con los lusos, vámonos con los lusos. También otra belleza, caray. Si pudiéramos teletransportarnos a esos lugares, pero bueno, por lo pronto los estudiamos y los disfrutamos juntos. También podríamos hacer Portugal, por supuesto. Pues con cuánta historia, ¿eh? Increíble también. Bueno, vamos a ponerlo en la lista y por lo pronto, Lupita, perdón. Tu micro, micrófono. abre tu micro. Hablando de Portugal, yo hice el Camino a Santiago, pero el portugués, el que sale de Oporto. Entonces, ese es muy bonito. Es muy bonito y bueno, pues vale la pena a lo mejor platicar de todos los caminos de Santiago en general, que es algo que cada vez está más en boga. Digamos, yo ya lo hice hace muchos años, pero y está llegando a un punto que ya se está convirtiendo, bueno, ya es pues reconocido por la UNESCO y todo esto, pero es algo que no solo los católicos nos gusta hacer, se está volviendo algo importante de peregrinación, de visita y de todo esto, y vale la pena pues, disfrutarlo. Podemos a partir de Portugal y caminar un poquito hacia el norte. Hagámoslo, porque además estamos en año jacobeo, lo que quiere decir que es un año de peregrinaje a Santiago de Compostela y es un año fuerte en cuanto a Camino de Santiago. Entonces, ustedes sepan, se puede hacer el camino de muy diversas formas, se sale de distintos puntos, está el camino de inicio en Francia, hay uno más arriba, está el de Portugal, está el de España, pero el de Portugal es muy, muy bonito por los sitios a los que vas. Entonces, podríamos también tocar ese punto cuando hagamos Portugal en julio, quizás, que además el 25 de julio es el día del patrón Santiago. Entonces, correcto, como que ya estamos ahí uniendo piezas para ese historiando en Portugal y vamos a pensar también en qué piezas podemos poner sobre la mesa para el historiando de Irlanda el último lunes de junio. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias por estar. Que tengan un excelente lunes y mañana último día de mes para cerrar. Gracias por todo, de verdad, gracias por todo, muy, muy agradecida. Gracias, Eva. Eva. No te fuiste. No, lo logré. Gracias a todos. Adiós, que les vaya bien. Bye. Adiós, gracias. Muchas gracias. Mil. Bye, bye. Gracias, muchas gracias. Gracias a los tres, bye.